Hola opositor, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas esta llegada de la primavera repentina que nos ha pillado a todos en el Pozulo todavía con el chundal de invierno? Bueno, nosotros estamos sintiendo que la mayoría de los opositores estáis ya convocados, nosotros también, y los que no nos queda nada para recibir la convocatoria, echar la instancia, es decir, que tenemos los exámenes muy cerca. No te preocupes, te doy la bienvenida a este episodio número 99 de la Radio del Opositor, el punto de encuentro para todos aquellos que tengan pasión por lo público y que realizamos en colaboración con la Academia AU de Oposiciones y con Opositer. Y no te preocupes porque te decía que esto nos pasa a todos. Hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y especialmente con el psicólogo Dr. Miralles, si lo buscas lo encontrarás en nuestro YouTube o en iVoox, la cantidad de semanas que tenemos de cara a nuestros exámenes y cómo enfrentarnos a ellas. La importancia de la planificación, de que luego la planificación en muchas ocasiones no la cumplimos, porque todos vamos con una expectativa altísima sobre nosotros mismos y luego apremia ahí el cansancio, estamos, con los nervios. ¿Quién gana? El que mejor controle todo esto. Primero, que haga un cronograma, un OPO-planning que esté bien hecho y que sea real. Si nos engañamos a nosotros mismos no vamos a conseguir nada más que esa sensación de ahogo, de que nunca llegamos, ¿no?, a repasarlo todo. Y eso es contraproducente, te lo digo ya. ¿Qué más tengo que decirte? Que no solo un planning real es importantísimo, sino que tú mantengas un estado, te voy a decir, de tranquilidad entre comillas, porque todos sabemos que cuando te quedan 2 semanas, 2 meses para el examen, pues va cambiando, ¿no? A los 2 meses estás nervioso y a las 2 semanas pues estás histérico. Pero hay que mantener la tranquilidad. ¿Cómo? Bueno, cada uno como pueda. Hay gente que le gusta hacer ejercicio, gente que se toma tilas, gente que prefiere dormir menos para que le cunda más o al revés, dormir más para ir más relajado al examen. Tienes que encontrar cuál es la clave para que tu organismo y tu mente estén tranquilos y así conseguir repasar el temario de una manera óptima. Ahora, te digo una cosa. Si llegas aquí, llevas 4 meses opositando, no te consiento que estés nervioso, porque ya sabemos todos que para sacar una oposición adelante, oye, depende del nivel, depende del número de temas, pero hay que estar un tiempecillo. Así que si llevas poco tiempo, en cambio te recomiendo que trates de abarcar el máximo posible, pero que vayas con una actitud de triunfador al examen, una actitud de voy a probar suerte, voy a ver cómo es, voy a conocer dónde se celebran los exámenes, que normalmente son en facultades muy grandes, hay que ver cuánto se tarda. Así que si acabas de llegar, no te dejo que te pongas nervioso, y si en cambio llevas mucho tiempo, como nosotros, ya llevas varias convocatorias, ninguna ha sido la tuya, no te preocupes porque estamos convencidos de que 2023 es nuestro año, el año en el que vamos a conseguir nuestra plaza. Y si por lo que sea lo estás dudando, en este programa vamos a hablar con Concepción Seijas de Oppo Power, que nos va a dar un chute de energía, y además estás a tiempo de inscribirte en un evento que va a tener lugar esta misma semana, que te va a encantar. Y además también vamos a hablar con Pablo de Opositer, que nos va a contar un montón de cosas súper útiles para tu oposición. No te lo pierdas. Bienvenido. Nos acompaña en este programa Concepción Seijas. Vas a alucinar con su historia porque ella ha llegado por aquí a través de un piano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero de todo, agradecerte este ratito para poder charlar y comentar todo sobre oposiciones. Muchísimas gracias por tu invitación. Nada, gracias a ti por acompañarnos hoy en la Radio del Opositor, y te pregunto directamente, ¿cómo llegaste tú al mundo de las oposiciones? Bueno, pues digamos que lo mío fue un poco por casualidad. Yo en 2019 quedé la número 1 en mi comunidad y a raíz de ahí, pues antiguos alumnos se pusieron en contacto conmigo si por favor les preparaba oposiciones. Lógicamente, considero que es algo de mucha responsabilidad. Y tras mi larga trayectoria opositando, si algo tenía claro era que, tenía súper claro lo que el tribunal no quería. Entonces decidí preparar la gente cercana y, en circunstancias de la vida, 2020 no había oposiciones, pero sí que es verdad que a nivel ayuntamiento aquí en Galicia sí hubo
y dio la casuística de que las personas que se presentaron también quedaron los números 1. Ujú. Con lo cual, bueno, se empezó a correr el boca a oreja aquí en Galicia, entonces pues ya decidí abrirlo a nivel nacional, tener mi propia academia online y a raíz de ahí, pues bueno, la gente también que ha probado siempre las 3 primeras plazas, o sea que digamos que fue un poco por accidente, pero bueno, ayudando a la gente. ¿Y qué posiciones aprobaste tú? Yo quedé la número 1 en piano, en conservatorio. Ujú. Para aquellos que no conozcan a Concepción, que ya la van a conocer a través de este programa, ella llegó por un piano a las oposiciones, que para todos aquellos que vienen del ámbito de justicia, del ámbito de la Administración General del Estado, pues a lo mejor les hace o les parece rarísimo, pero que sepan también todos nuestros oyentes que hay otro tipo de oposiciones más allá de las convencionales, ¿no? Sí, De las totalmente. masivas. Se conocen las de policía, por ejemplo, Guardia Civil, pues eso, justicia, pero estas son menos conocidas quizá para aquellos que tengáis una vinculación con la música. Sí, digamos que artes escénicas somos un poco los desconocidos, sí, Ujú. totalmente. Y también hay oposiciones para vosotros. Bueno, pero tú no solo ayudas a gente que está para este tipo de oposiciones, ¿no? No, bueno, debido a mi trayectoria opositando, yo soy practitioner en programación neurolingüística, porque si algo tengo muy claro es que la oposición es una montaña rusa. Entonces, pues bueno, la programación neurolingüística lo que te dota es de herramientas en las que no necesitas de nadie externo, sino que tú mismo, digamos que para esos momentos de bajón, por llamarle de alguna manera, tú mismo digamos que puedes salir de ahí. Además, no solo eso, sino que incluso, pues bueno, consigues lo que hacías en 3 horas, ahora lo haces en 1, ganas mayor foco, concentración, bueno, tiene muchísimos beneficios para un opositor. Entonces, pues bueno, a raíz del Opopower, de que luego comentaremos, salió un pequeñito club en donde pues ayudo con todo este tipo de herramientas, sí. Opopower, ya has dicho la palabra clave, que es algo que a nosotros nos ha encantado en la radio del opositor. ¿Qué es Opopower? Pues a ver, Opopower nació de la necesidad que tenía cuando yo opositaba. Realmente, bueno, debido a mi especialidad, no había mucha gente que se dedicara a enseñar ni a prepararnos. De hecho, yo hubo un momento que tenía 6 preparadores a la vez. Wow. Cada uno específico. Sí, o sea, era una auténtica locura. Entonces, realmente yo lo que intenté, bueno, Opopower en sí es un congreso, nació como congreso online en marzo de 2022. Nació como congreso online donde se reúnen muchos ponentes. De hecho, en esta edición que tuvimos ahora 15 días, que fue la última, la tercera ya online, pues había 13 ponentes. Fueron 3 días de congreso online, desde el viernes hasta el domingo, donde se tocan muchísimos palos, desde organización hasta oratoria, técnicas de estudio, planificación, metodologías activas para secundaria, bueno, muchísimos palos se tocan, estrategias. Entonces, bueno, realmente nació como congreso online de poder ofertar lo que yo buscaba en su día. Yo buscaba pues algo que realmente tuviera todo ese compendio de habilidades. Entonces, pues de lo que yo buscaba, por eso nació Opopower. Es que muchas veces que hablamos con creativos, ¿no? Que aparte de funcionarios, son personas muy creativas, normalmente suele partir de la necesidad que tuvieron ellos durante... Bueno, de hecho, la radio del opositor también surge por la soledad que teníamos durante la pandemia, porque ya ni nos veíamos en la academia, que oye, en el fondo pues te tomas un café con un compañero. Y así fue como surgió la radio del opositor, y por lo que estoy viendo es algo común, ¿no? Eso que vemos que hay unas carencias y queremos ayudar a los que vienen detrás. Totalmente, porque dices, jolines, y si hubiera esto, a mí me encantaría, pues eso, poder formarme, no tener que estar con 5 o 6 personas a la vez. A ver, yo para mis oposiciones yo me hacía 2.000 kilómetros cada 15 días. Bueno, ¿qué dices? ¿A dónde ibas? Yo me iba hasta Cartagena, que claro, el enlace era horroroso, porque yo vivo en Lugo. Tenía que coger el avión en Santiago vía Alicante, y Alicante, Cartagena, me tenía que coger un coche de alquiler porque si no, no llegaba a mi clase. Marchaba el viernes y volvía el sábado cada 15 días. O sea, entonces claro, llega un momento que dices, por favor, si yo he tenido que pasar 50 piedras, que el resto no pase 50, que por lo menos pase 20. Allanemos un poco este camino. Sí, qué barbaridad, 2.000 kilómetros cada 15 días. Es que el esfuerzo que hace el opositor lo sabe poca gente. O sea, otro opositor sí lo puede entender, un funcionario, claro, alguien que haya pasado por eso también, un empleado público, pero la gente que no está vinculada con el mundo de las oposiciones no se hace a la idea del esfuerzo que es alcanzar tu plaza, ¿eh? Sí, es que llega un momento que ya no es ni siquiera económico, es físico y psicológico. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y cuándo es el siguiente Opopower?
Pues siguiente Pro Power lo tenemos ya ahí, está a punto de caramelo, lo tenemos la semana que viene, el 25 de marzo. Es un evento muy especial porque Pro Power ahora mismo sale a nivel presencial y combina con el online. O sea, sí que es verdad que el online, pues lógicamente hay muchos ponentes y hay muchísima demanda, pero yo considero que un evento online no tiene nada que ver con el presencial no tiene nada que ver con el online. Es otra vivencia. Además, precisamente como las plazas son muy limitadas, al ser presencial las plazas son muy limitadas, la interacción con la gente y con los ponentes va a ser muchísima. O sea, realmente van a salir de allí con las cosas súper claras, van a poder interactuar en todo momento con los ponentes y lo que se vive allí es que no tiene nada que ver con el online. Es otra historia. Bueno, qué maravilla. Y cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este evento del 25 de marzo? En este congreso que lo has llamado tú antes. Sí, pues es el 25 de marzo, concretamente en Madrid, en la calle Serrano, en pleno corazón de Madrid, lo tenemos en Serrano. Somos 4 ponentes, está Elena Dopocampus, está Ana María Blasco, está Carolina Grijalvo y luego cerraría yo, donde vamos a tocar varios aspectos, como sería muy prácticos todo, o sea, por supuesto que va a haber teoría, pero de hecho ya tienen un workbook ya ellos propios de trabajo para poder aplicar ya todo allí que sea súper práctico. Y pues desde oratoria, motivación, organización, técnicas de estudio, técnicas de alto impacto y sorpresas que no puedo desvelar. Oye, y si alguno de nuestros oyentes está interesado, ¿qué tendría que hacer para poder acudir? ¿Está a tiempo? Pregunto. Sí, todavía está a tiempo, queda poquito tiempo, pero sí habría opción todavía. Simplemente mi perfil de Instagram en Concepción Seijas, Concepción-Seijas, en el link de mi perfil, ahí tendría toda la información, y si no, bien mensaje privado por Instagram, o si no, en mi mail, info@concepcionseijas.com. Fenomenal. Y también los que quieren ir online, por ejemplo, alguien que no se pueda desplazar a Madrid por algún motivo, que normalmente sería económico, que nos conocemos los opositores, ¿también está a tiempo de participar online? Sí, ahí donde comenté, tanto en ese link que está en mi Instagram, realmente ahí te da las dos opciones, tanto del online como en el presencial. Y si no, incluso mi página web, concepcionseijas.com, donde pone curso, bueno, ya pone, arriba de todo, ya pone Opo Power lidera tu oposición. Ahí ya encuentra toda la información, tanto del presencial como del online. Pues nos encanta el nombre de Opo Power, porque tenemos esa idea de que va a salir la gente con las pilas súper recargadas, que va a encontrar su sitio estudiando en el Opozulo. A ver, hasta ahora los online así ha sido, es decir, llevamos 3 ediciones del online y hasta ahora la gente ha salido a tope, como digo yo siempre, a tope de power. Qué bien, me alegro un montón que haya este tipo de ideas para nosotros, para los opositores, que nos cambien un poco el chip o quizá la tónica habitual diaria, ¿no? Que estamos normalmente, pues eso, muy metidos en el Opozulo, no tenemos interacciones, no tenemos... Pero un evento solo para nosotros es que creo que es lo único que nos podríamos permitir, ¿no? Porque es que cualquier otro tipo de evento te vuelve loco, estamos muy acostumbrados a estar solos. Yo recuerdo ir a algún concierto y que se me vaya la cabeza y decir, aquí hay mucha gente, mucho ruido. Yo, claro, es que son muchas horas en el Opozulo, entonces ir a un evento solo para nosotros me parece un ideón. Sí, bueno, yo ya te digo, bueno, pero yo sobre todo hay una cosa que de la que me he dado cuenta, que generalmente estamos siempre rodeados de gente de nuestra misma especialidad. Y muchas veces no somos conscientes, a mí me pasó en su día, de que a lo mejor otra persona de otra especialidad te puede hacer un clic y te puede dar la clave de algo que tú por lo que sea no te dabas cuenta, porque estamos tan metidos con lo nuestro, claro, que es nuestro contenido y con lo nuestro, que no salimos de la caja y decimos, ay, espera, que lo que me está diciendo esta persona igual lo puedo aplicar yo a mí y me está ayudando, pero muchísimo más sin darme cuenta. Y eso sí lo vemos sobre todo en el club. Me acuerdo una de las primeras personas que se apuntó, que ella no tiene nada que ver con música, o sea, ella es de administración, también no tiene nada que ver con música, y ella misma decía, pero ¿tú qué haces con una mujer pianista de música? ¿Pero a dónde vas? Bueno, sí, así es, y realmente ya empezó en junio de 2022 y a día de hoy ahí sigue, ¿no? Porque tenemos esas herramientas que te motivan, esas herramientas de programación neurolingüística que bueno, que realmente no dependes de nadie, eres tú, te las aplicas y dices, pues hoy necesito esto, pues hoy hago esto. ¿Y el club, que es un club privado? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Sí, el club nació a raíz, pues eso, de los congresos, a raíz de los congresos Opo Power, nació el club Opo Power, en donde, pues eso, debido a esta montaña rusa que es la oposición,
pues la gente, tenemos un grupito pequeñito también que nos conectamos todas las... A ver, yo es que ofrezco mucha personalización, entonces nos conectamos toda la semana vía Zoom, tienen un aula virtual toda para ellos, tienen allí ejercicios, tienen audios de visualizaciones, pero los hacemos presencial precisamente por Zoom para que puedan abrir micro, para que puedan preguntar, para todas las dudas que necesiten, y luego forman parte dentro de un grupo de WhatsApp donde están ellos exclusivamente para, oye, Conchi, cualquier duda que tengo, esto cómo es, no sé, o sea, todo muy personalizado. Bueno, vaya ideón has tenido con esto de Popower. El 25 de marzo esperamos tener muchísima información de todos los opositores que vayan y de todas formas volveremos a hablar para que nos cuentes qué tal ha ido. Pues muchísimas gracias por la invitación y así esperemos que todo el mundo vaya a tope de Power para el 25 de marzo. Concepción Seijas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y buen día. ¡Hasta pronto! Seguimos en este programa 99 hablando con gente interesantísima. Hoy contamos de nuevo con Pablo de Opositer, que va a contarnos un poquito más en específico sobre las oposiciones de educación. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Blanca, ¿qué tal? Por nuestra parte encantados una vez más de poder echar una mano a todos los opositores. Porque hoy vamos a hablar en concreto, como decía, de las opos a educación. Exacto. Cuéntanos, ¿qué tiene de importancia ahora mismo? ¿Qué está pasando en educación? Bueno, pues quizá lo primero que haya que hacer es hablar un poquito del tema de la estabilización de interinos, que es un tema que hay mucha confusión y aunque bueno, vamos a dar una pincelada por encima, pero bueno, pues sí que es importante aquí destacar que, bueno, como ya sé que lo habéis tratado en otros episodios del podcast, esta ley obligaba a reducir el número de interinos en general en la administración y, por supuesto, también en educación. Entonces, bueno, aquella ley que salió a finales de 2021 obligaba a que se hicieran una serie de procesos de estabilización de interinos, convertirlos en funcionarios y en el caso de educación, pues aquello tuvo su reflejo en un Real Decreto que salió en la primavera de 2022 y que, bueno, que al final modificaba considerablemente los procesos selectivos. Aplicaba una serie de cambios. Vale, sí, por el cual, pues sí, lo comentamos el año pasado, nosotros no estábamos muy a favor de todo eso, pero es lo que hay. Sí, al final estos procesos en todas las administraciones y en este caso concreto que nos ocupa en educación, básicamente lo que hace es favorecer todavía más el que los interinos consigan una plaza. Digamos que había dos procesos bien diferenciados. Uno que era el concurso de méritos tal cual, que ahí evidentemente pues alguien que viene de la calle no tiene ninguna posibilidad de coger ninguna plaza porque al final lo que se valora básicamente es la experiencia. Esos procesos ya se han llevado a cabo. Y luego había un segundo proceso que sí que afectaba más al opositor que viene de fuera, que no ha trabajado todavía o que ha trabajado muy poquito, que eran el concurso oposición, pero con una normativa específica. Y básicamente lo que hacía esta normativa era el reparto de puntos que normalmente se aplica en el baremo, que son 3 categorías de las que hablaremos ahora. Pues si normalmente tenían un reparto que ya favorecía al interino, todavía se acrecentaba más, porque se valoraba, bueno, normalmente se puntuaban con 5, 5 y 2, que ahora explicaremos qué significan esos números, pero básicamente esta ley lo que hacía era que se puntuaba con 7, 5 y 1, y ese 7 era la experiencia profesional. Entonces, al final, bueno, pues lógicamente en estos concursos de oposición el interino lo tenía más fácil que nunca, ya no solo por el hecho de que esta puntuación del baremo, sino que además también se modificaba el examen como tal, todo el proceso de examen. Tradicionalmente siempre había varias partes pues que además eran eliminatorias y en este caso además se deja que el primer examen no sea eliminatorio, con lo cual, pues aunque no hayas estudiado mucho, ese examen puedes hacerlo sin tener mucha nota, pero la compensarás más adelante con el resto de cuestiones que son donde se favorece el interino. ¿Y cuándo nos vamos a librar de este nuevo formato? Bueno, pues afortunadamente, entre comillas, porque claro, hay todavía gente que lo tiene que sufrir en cuanto a la realización del examen y tal, pero en cuanto a publicación de convocatorias, esto ya lo podemos dejar atrás, porque estas leyes que obligaban a estabilizar el empleo ponían como fecha tope para que se publicaran las convocatorias el 31 de diciembre de 2022, con lo cual todo lo que se
se viera afectado por esta cuestión ya ha tenido que salir convocado. Entonces, bueno, al final los concursos de méritos se han hecho en la mayoría de comunidades autónomas y el tema del concurso oposición con estas normas específicas, en este caso han afectado básicamente a los de secundaria, que son los que van a opositar este año. Ajá. Entonces, al final, bueno, pues esos procesos han sido convocados, ya están en marcha en la mayoría de comunidades las inscripciones, algunas incluso han cerrado ya. Y bueno, pues al final ahí ya lo que se pueda o no se puede hacer ya está hecho, porque al final son las oposiciones de secundaria que se van a hacer este verano y ahí ya, pues en cuanto a la formación complementaria, que es lo que hacemos en Opositer, hay poco que hacer ya porque ya están los plazos o sea, sobre todo los procesos están en marcha, con lo cual ya ha habido que hacer los cursos antes, etcétera. Bueno, ya decíamos la anterior vez que hablamos tú y yo que hay que prevenir, ¿no? Que es mejor que curar y que lo de los cursos cuanto antes, mejor. Claro, efectivamente. Al final, estos procesos especiales, entre comillas, lo bueno que tenían respecto a los cursos para el alumno es que en la mayoría de casos reducían el número de cursos y bueno, pues siempre si nos ha pillado el toro y ha salido con la convocatoria, ha habido gente que todavía ha tenido tiempo de reaccionar. Pero en cualquier caso, con la dinámica habitual, que es la que pasaremos a comentar ahora después, siempre lo ideal es que los cursos sea lo primero que haces cuando empiezas a plantearte la oposición. Porque primero por eso, porque no te pille luego el plazo y no tengas tiempo de reaccionar, y también porque al final es una cuestión que, bueno, que la haces, te la quitas, ya la tienes cubierta y te olvidas de esa parte de tu oposición y te centras en estudiar. Claro. Bueno, y cuéntanos ahora que volvemos, se puede decir, a la normalidad, ¿no? Ya, o sea, ya lo de la mascarilla lo utilizamos para todo, de vuelta a la normalidad las oposiciones. Sí. ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, pues ahora lo que hacemos es que básicamente se vuelve al sistema tradicional. Y el sistema tradicional es que, bueno, aunque hay una normativa general que marca el reparto de puntos que tiene que tener el baremo en toda España, luego cada comunidad lo adapta. Entonces, bueno, por aterrizar un poquito ya la información, básicamente los baremos del concurso oposición de educación se dividen en 3 bloques y siempre son: el primero de ellos es la experiencia profesional, el segundo la formación académica y el tercero los otros méritos. Entonces, si nos centramos en el primer apartado de la experiencia profesional, por pasar un poquito por encima, pues lógicamente te valoran el tiempo que has trabajado y esto pues normalmente lleva una jerarquía, que es que en primer lugar te valoran más que nada si has trabajado directamente en tu especialidad, luego por otra parte con un poquito menos de puntos si has trabajado en otra especialidad y con menos todavía si has trabajado en centros privados, que también se valora aunque muy poquito. Eso respecto a la experiencia, que ahí podríamos conseguir hasta 5 puntos en ese apartado. Luego el segundo apartado sería el de la formación académica, que ahí también podríamos conseguir 5 puntos y, como su nombre indica, pues aquí estamos hablando de titulaciones oficiales, titulaciones regladas que forman parte del sistema educativo español, ¿vale? Por entendernos. Y básicamente aquí es expediente académico de la titulación que te exigen para participar. Bueno, a ver, estos apartados que comento no siempre son exactamente así, ¿vale? Pero es como una línea general donde luego cada comunidad autónoma siempre, bueno, pues reparte los puntos de la manera que ellos consideran y luego también hay veces que determinadas cosas están en un apartado o en otro. Pero bueno, de manera general en este apartado de formación académica tendríamos pues expediente académico, títulos de posgrado, si tienes una segunda titulación universitaria. Y luego, por ejemplo, también los idiomas, que normalmente los idiomas van en este bloque, pero aquí las comunidades autónomas juegan. A veces lo meten en el grado en el apartado de formación oficial y a veces en el apartado de otros méritos. Y una pregunta, en este apartado de formación académica, ¿la titulación básica que tienes tú para acceder cuenta también o se da por hecho que la tienes que tener y no te da puntos? No cuenta. Además, esto es una cuestión importante también a tener en cuenta siempre porque todo lo que sea un requisito para acceder a la oposición no puntúa en el baremo. Que esto es importante también porque, bueno, aparte, por ejemplo, en el caso muy sencillo de la titulación exigida para poder acceder a la oposición, no te va a contar, porque ya es un requisito y como es un requisito luego ya no te da puntos extra. Por ejemplo, esto es importante también en el caso de las comunidades autónomas con lengua propia,
que el requisito en algunas de ellas es tener el catalán en Cataluña, por ejemplo, pues evidentemente ese título de catalán no te va a contar en méritos porque ya es un requisito. Claro. Sin embargo, si te vas a otra comunidad donde no te exigen tener una segunda lengua y tú tienes un segundo idioma, pues te contará en otros méritos. Uh-huh. Vale, bueno, o sea que quien tenga ya de base el catalán o el euskera, tal, tiene algún puntillo más en otra comunidad. Bueno, no siempre, Vale. depende, pero es, al final, cuando en el apartado del baremo te valoran idiomas, pues normalmente se suelen valorar, en algunos casos solo te valoran idiomas, digamos, nacionales, por decirlo de alguna manera, o que abarcan un estado entero, ¿vale? Para entendernos inglés, francés, alemán, italiano, etcétera. Sí. Y luego hay algunas donde te valoran cualquier certificado de idiomas. Esto también varía mucho. Vale, Pero bueno, y puede ser. con respecto a los posgrados, yo no sé si esta es una pregunta que a lo mejor no tiene ni sentido, pero si tú tienes un posgrado en algo que no tenga absolutamente nada que ver ni con educación ni con tu especialidad, ¿también te cuenta si está arreglado y está otorgado por una universidad? Sí, en líneas generales sí, porque al final aquí se valoran los méritos, digamos, por la categoría a la que pertenece la titulación. Es decir, otras titulaciones universitarias, pues tú puedes opositar a, no sé, a unas oposiciones de inglés en secundaria y tienes otra titulación, yo qué sé, de geografía, por decirte algo que no tenga nada que ver, y Sí. te la van a valorar. ¿Por qué? Porque es otra carrera. Vale. Entonces, en el caso de posgrados, máster, etcétera, normalmente también lo valoran. En la mayoría de casos, al final, pues tú tienes un máster y aunque sea de tu especialidad o no, te va a puntuar. Quizá el de tu especialidad te puntúe un poquito más, pero en general suelen aceptarse Muy bien. distintos títulos. Muy bien, entonces ya tendríamos 5 puntos que se pueden alcanzar en experiencia, el primer apartado, el segundo apartado en formación académica, ¿cuántos son? También 5 puntos. Vale, o sea que ya Y se por puede. último, en otros méritos tendríamos 2 puntos más, ¿vale? Y bueno, aquí es donde estos 5, 5 y 2 era lo que hablaba antes cuando hablábamos del proceso de estabilización, que son 5 experiencias, 5 formación académica y 2 otros méritos. Esto también es una norma, digamos, general. No siempre es así, porque hay alguna comunidad que lo puede variar un poquito, pero en general es así. Vale. Y ya nos quedaría, por tanto, por repasar a fondo el apartado de otros méritos. Sí, cuéntanos. Entonces, bueno, pues otros méritos. Básicamente aquí son ese tipo de cosas que te dan puntos extra, pero que no están recogidos en los apartados anteriores. Y en el caso de Opositor, por ejemplo, pues son los cursos de formación complementaria o formación permanente del profesorado, que se pueden llamar de las dos maneras. Entonces, en este apartado de otros méritos, de estos 2 puntos, hay comunidades autónomas donde puedes conseguir directamente los 2 puntos con los cursos, o hay comunidades autónomas donde te dicen de estos 2, uno lo vamos a repartir de esta manera y el otro es para formación continua. Vale. Y aquí hay mucha variedad. Entonces, bueno, pues al final, como siempre decíamos en el otro episodio que estuvimos hablando, esa frase que te gustó tanto de el primer tema de la oposición es la convocatoria. Sí. Pues ahí tenemos que ir siempre, ¿vale? Porque al final cada comunidad autónoma sí que hay un marco general, pero el marco general es eso muy, muy generalista y al final cada comunidad autónoma especifica exactamente cómo se reparten los puntos y cómo el número de horas que tienes que hacer, etcétera, que ahora daremos un repasito a las comunidades principales. Te iba a comentar también el tema de los idiomas, que antes decía, a veces está en formación académica, a veces está en formación permanente. Pues también esto es importante, porque al final de lo que se trata es de ver qué cosas tienes que te pueden dar puntos y los puntos a los que no llegues y que te permite la convocatoria sumar en ese apartado, pues hacerlos mediante cursos. Entonces hay comunidades, por ejemplo, donde un idioma de un B2 o un C1 de idiomas, pues te va a dar puntos en el mismo apartado de formación permanente, con lo cual ya tienes que hacer menos cursos. Y luego también hay cosas muy, muy, muy específicas, que por eso al final cada caso es un mundo y nosotros siempre hacemos mucho hincapié a los alumnos en que, además de leer la convocatoria, nos llamen y nos pregunten, porque hay casos muy particulares que a lo mejor alguien no cae porque, bueno, tú tienes un amigo que oposita en una especialidad y tú en otra, tu amigo te cuenta lo que sabe de la suya, pero hay algo que a ti en tu especialidad te puede afectar. Claro. Y aquí son cosas tan variopintas como que, bueno, si vas a educación física, por ejemplo, te pueden dar puntos por ser deportista de alto nivel. O si vas por la especialidad de música porque tengas o no el conservatorio, o si tienes, no sé, en arte, por ejemplo, también te pueden puntuar el hecho de que hayas hecho determinadas actuaciones, exposiciones, etcétera. En fin, que cada especialidad al final es un mundo. Y una pregunta, ¿dentro de la misma especialidad te puedes presentar en diferentes comunidades autónomas? Pues a ver, en teoría podrías, en teoría.
Bueno, hay si no ningún coinciden, impedimento. ¿no? Si no coinciden el mismo día a la misma hora. Claro, la cuestión aquí es que siempre coinciden. O sea, las comunidades autónomas siempre se ponen de acuerdo para hacer los exámenes el mismo fin de semana. Y las únicas que se salen de esa norma son las que hablábamos antes que tienen lengua propia. Vale. Porque, claro, tú si no tienes el euskera no te vas a ir a presentar al País Vasco, evidentemente. Claro. Pero el del País Vasco sí que puede ir a presentarse a Madrid. Entonces, claro, al final estas comunidades autónomas lo que hacen es que mueven un fin de semana su convocatoria para que, como tú a la suya no vas a ir, sí que permiten que sus residentes sí que puedan ir a las del resto de comunidades. ¡Hala! Eso es trampa, ¿eh? Sí, esto es una vieja polémica siempre, igual que el tema de los idiomas, de que, bueno, tú puedes ir a una comunidad, si tienes una segunda lengua puedes ir a otra comunidad, pero no a la inversa, y esto siempre es un poco polémico. Sí, me imagino que entre los opositores habrá ahí un pique, ¿no? Es que este viene del País Vasco, el tío tiene 2 oportunidades, ¿no? Claro. De todas formas, también al final la normativa es muy diferente en cada comunidad autónoma. Y en unas oposiciones de educación donde las competencias de educación ya están transferidas a todas las comunidades autónomas, en tu oposición te van a preguntar mucho sobre tu legislación propia de la comunidad. Claro. Con lo cual, presentarte en 2 comunidades es complicado porque al final estás estudiando prácticamente un temario doble. Ya. No es como en otras oposiciones que puedes tener el mismo temario clavado en una comunidad autónoma y en otra. Uh-huh. Y luego, además, yo creo que a la gente le gusta quedarse en su tierra. Es decir, si tenemos que salir a trabajar por algún motivo a otro lado, siempre al final o tiendes a volver de alguna manera a buscar trabajo, si ya que opositas para la zona que conoces, que es lo normal, donde tienes familia y amigos, ¿no? Claro, sí, eso es lo normal, pero bueno, también es cierto que al final esto va mucho por el reparto de plazas, sobre todo en determinadas especialidades donde salen muy poquitas plazas, porque si hablamos, por ejemplo, de maestros, pues en primaria o en inglés salen muchas, pero en música salen muy poquitas. Entonces, claro, si en tu comunidad salen 2 plazas y hay otra donde salen 10, pues a lo mejor te planteas presentarte en la comunidad de al lado y si sacas plaza ya intentarás trasladarte pasados unos años. Pero claro, esto lo tienes que tener claro desde el principio por lo que decía, porque al final estudiar una oposición de educación es algo muy concreto de la comunidad autónoma a la que vas. Entonces, bueno, es pues tenerlo claro desde el principio y saber dónde vas a opositar y prepararte para ello. Vale, pues ya veo que cada caso será un mundo y cada persona irá a obtener su plaza como sea, ¿no? Claro. Al final es eso. Tú siempre hacemos también hincapié en el tema de los ratios, de pensar cuánta gente se presenta. Claro. Toda esta información, si investigas un poquito en Internet, la puedes conseguir porque es pública. Entonces tú puedes saber que para 20 plazas aquí se han presentado 1.000 personas y en el otro sitio para 40 plazas se han presentado 1.200. Pues sale mejor presentarse en este segundo caso porque sabes que tocamos a más... o sea, hay más probabilidad de coger una plaza que en la otra, aunque el número... Y al final es el ratio. Tenía una duda porque ya sabes, se nota que soy completamente ajena a todo esto de educación, pero había leído que es importante tener en cuenta la duración de los periodos lectivos de los cursos en función de las comunidades autónomas. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Pues sí, efectivamente, como decíamos antes, lo de opositar en una comunidad u otra debes tenerlo claro desde el principio, porque a la hora de hacer los cursos también varían. Hay una normativa igual a nivel nacional que marca pues las líneas generales, pero hay comunidades autónomas donde han sacado una normativa propia un poquito más estricta, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la mayoría de España puedes hacer cursos, por ejemplo, de 100 horas en 20 días, pero hay comunidades autónomas donde esos cursos deben durar más tiempo. Entonces, esas 3 comunidades que tienen normativas diferentes son Cantabria y Cataluña, como la más restrictiva de todas, que puedes hacer como máximo 10 horas a la semana de formación. ¿Esto qué significa? Pues que si quieres hacer un curso de 100 horas son 7 semanas, son 70 días. Vale. Luego, en el escalón por debajo tendríamos a Castilla y León, que ese mismo curso de 100 horas te dan 20 horas a la semana, con lo cual serían 5 semanas, lo que suponen 35 días, la mitad que en Cantabria y Cataluña. Pero es que en el resto de España, fuera de estas 3 comunidades, puedes hacer 5 horas al día, lo que significa que un curso de 100 horas lo haces en 20 días. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cantabria y Cataluña, lo que decíamos antes de hacer los cursos con tiempo, pues más importante todavía, porque claro, si para un curso de 100 horas tienes que hacer 70 días y en el caso de Cataluña vas a tener que hacer 6 cursos, te vas casi a un año entero de hacer cursos. Así que tienes que hacerlo con bastante previsión. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué ponen un límite? Y si tú te quieres hacer 100 horas en 2 días, porque eres... Bueno, 100 horas en 2 días, no, pero lo más rápido posible. ¿Por qué ponen esto? ¿Porque saben que no vas a adquirir el conocimiento o por qué?
Bueno, pues realmente es una buena pregunta. Entiendo que al hacer que hagas menos horas al día, se entiende que la formación es un poquito más, no sé cómo decir, más estricta o más seria, por decirlo de alguna manera, que no es un curso bueno, que te inventes el número de horas y que tú lo hagas cuando quieras, ¿no? Sino que haya, pues eso, como una distribución mucho más uniforme, mucho más lógica. Y también entiendo que marcar ese máximo de horas es como que se entiende que pasado ese número de horas no podrías asimilar más información o algo así. Pero claro, Es muy relativo. curioso. Sí, exacto, es muy relativo y muy curioso cómo el criterio es tan diferente según estas comunidades autónomas que van un poquito aparte y el resto que siguen la norma general. Entonces, es importante eso, pues, saber, por ejemplo, que si vas a opositar, si quieres plantearte opositar en Castilla y León y Madrid, por ejemplo, pues tienes que decidirte. Y si no lo tienes claro, que hagas siempre el que es más restrictivo, en este caso Castilla y León, porque el curso de Castilla y León sí te sirve para Madrid, pero no a la inversa. Entonces, bueno, pues una vez más, al final es el caso particular que decimos al alumno, llámanos, cuéntanos cuáles son tus opciones, te decimos el volumen de cursos que tienes que hacer en cada comunidad, con la normativa específica, etcétera. Esto me resulta curioso porque es cierto que 10 horas de formación a la semana, ¿no? Como establecen Cantabria y Cataluña, pues es suficiente porque estamos hablando de 2 horas al día de lunes a viernes. Pero tú imagínate que por lo que sea, otra semana la tienes súper libre y puedes hacer 30. Entonces esto me resulta, desde fuera, me resulta muy curioso, pero claro, hay que adaptarse. Es lo que hablábamos antes de los procesos de estabilización. Hay que adaptarse, es lo que hay. Y en este caso hay que prever muchísimo. Cantabria, Cataluña, Castilla y León, si estáis opositando a educación por allí, ya podéis prever los cursos. Exacto. Hay que hacerlo con tiempo. También en el caso de Castilla y León, por ejemplo, hay otra normativa también específica que es que si el curso es online, como máximo se contabilizan 100 horas. Entonces, aunque tú hagas un curso de 150 horas, te cuentan 100. Y esto es importante porque, claro, normalmente cuando tú ves el baremo, haces el cálculo de tantos puntos a 0,01 la hora, no sé qué, bueno, haces tus cuentas y dices, me salen 600 horas. Sí, pero tienen que ser 600 horas en bloques de máximo 100 horas cada curso, porque si haces 4 cursos de 150 horas también suman 600, pero no vas a conseguir el máximo de puntos. Y bueno, al final es eso, que hay muchas letras pequeñas sí, ya veo. Que hay que estudiarlas detenidamente. Y bueno... Sí, no, perdón, dime. No, te iba a decir simplemente también que una cosa que es que como estamos intentando aclarar esas particularidades que a veces causan bastante confusión, una última que no me quería dejar es el tema de los créditos, que también hay una confusión importante entre créditos tradicionales y créditos ECTS. Esto también suele surgir bastante en las preguntas de los alumnos. Y es que, bueno, tradicionalmente en España siempre un crédito se entendía que eran 10 horas, pero desde hace ya bastantes años se implantó el estándar ECTS, que es el acrónimo del estándar europeo para la educación tal. Entonces, ¿qué significa esto? Que un crédito ECTS equivale a 25 horas, no a 10. Y claro, muchas veces en las convocatorias de oposición el texto grande te dice te vamos a dar tantos puntos por cada crédito y luego en una letra pequeñita, en unas aclaraciones al final de la convocatoria o en un anexo o tal, te pone se entenderá que un crédito equivale a 10 horas. Y claro, ¿qué pasa? Que todas las universidades desde hace muchos años hacen sus títulos ya con créditos ECTS, porque es la norma que rige. Claro. Pero las convocatorias de oposición van arrastrando el texto desde hace muchos años sin modificarlo y siguen hablando de créditos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues para no liarnos, al final siempre es la conversión a horas. Porque tanto una cosa como la otra podemos convertirlo a horas y lo importante es que nos centremos en eso, en el número de horas. Y por eso nosotros a los alumnos se lo explicamos esto de los ECTS, de los tradicionales y lo que haga falta, pero al final le decimos, céntrate en el número de horas que tienes que hacer en tu comunidad porque de esa manera, ponga lo que ponga en el título, o siempre que vengan las horas, que es el caso, no vas a tener ningún problema, ¿vale? Porque siempre puedes decir, bueno, hago la conversión a esto o a lo otro, pero está ahí el número de horas que es lo que es indudable, digamos. Pues ¿vale? No se puede interpretar. Sí, porque ya te digo que no me he enterado de nada entre los créditos ECTS, los tradicionales, y me aclaro mucho más para el número de horas. Sí. Exacto. Al final, en eso es en lo que hay que centrarnos. Y bueno, luego también otra cosita, antes de que ahora veamos un poco el reparto de puntos por comunidades, el reparto de cursos. Pero básicamente hay que tener en cuenta también como último punto cómo se reparten las horas en cada comunidad autónoma, no solo el total, sino cómo se computan los bloques, porque
En la mayoría de comunidades autónomas sí que las horas se suman y punto. Es decir, tú tienes un curso de 50, uno de 100 y uno de 200, pues te suman 350. Vale, pues ese es el bloque de horas. Pero hay comunidades autónomas donde se cuentan por bloques más pequeños y, por ejemplo, en Andalucía, por decirte un ejemplo, se cuentan a partir de 30 horas. Entonces, si tienes un curso inferior, no te va a contar. O si tienes un curso que no es múltiplo de 30, te va a contar, no sé, si tienes 125 horas, te va a contar como 120. Porque son múltiplos de 30. Entonces, estoy alucinando. Yo creo que lo hacen adrede, ¿no? Las comunidades autónomas para poner una traba más al opositor. No lo entiendo. Pues eso parece, la verdad es que sí, porque a veces es tan difícil interpretar las cosas nosotros ya porque llevamos muchos años y lo tenemos todo muy controlado en cada comunidad autónoma y muy claro. Y aparte, bueno, pues por nuestra experiencia sabemos ya lo que significa cada cosita que aparece en la convocatoria. Sí, porque sí, es que hay veces, menos mal que los opositores pueden contar con vosotros con vuestra experiencia, vuestra ayuda, porque si no esto es un laberinto, vamos, yo ya tiro la toalla claro. Aquí. Digo, madre Sí, mía. Sí, no, al final es que, aunque tú leas la convocatoria, hay muchas cosas que pueden ser interpretables. Entonces, más que la interpretación que puede hacer cada uno, al final es realmente la interpretación que hace la administración. Y claro. eso se sabe, pues, en base a procesos anteriores, a ver cómo lo han hecho el año anterior. Claro. Esa es la clave. Claro. Bueno, pues cuéntanos ya para ver, te iba a decir para liarnos más, pero no, para desliarnos un poco, ¿cómo se reparten los cursos en cada comunidad autónoma? Pues mira, no vamos a hacer el repaso de todas porque bueno, pues son muchas, pero sí que vamos a incidir en las que tienen un poquito, bueno, pues más población, ¿vale? De todas formas, como siempre, cualquier duda que tenga cualquier alumno, siempre recomendamos que nos llamen, que nos dicen en qué comunidad autónoma opositan y les orientamos en todo con el caso concreto. Pero a nivel orientativo, por ir de más a menos población, por ejemplo, si empezamos por Andalucía, lo que tendrían que hacer son 2 cursos de 150 horas. Aquí ya vamos a ir repasando cada una de las comunidades y ya cada oyente se tiene que quedar con la suya como referencia. Claro. Luego, si nos vamos a Cataluña, habría que hacer 7 cursos de 100 horas o más. Que esto también, como te decía antes, hay veces donde se puntúa el total de horas y hay veces donde se puntúan los cursos de uno en uno. Un curso de tantas horas te cuenta tanto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Cataluña, pues serían 7 cursos de 100 horas o más. Vale. Y aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo también, un certificado de idiomas C1 te contaría 0,75. ¿Aquí qué pasa? Pues si tenemos 2 puntos de formación permanente, pero tenemos 0,75 ya porque tenemos un certificado de idiomas, pues solo tenemos que hacer un punto con 25. Entonces hay que ver qué número de horas necesitamos para sumar ese punto 25. Ese mismo C1, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es el siguiente punto, pues serían 0,5 puntos. Del máximo de 2, quitamos 0,5, pues vamos a ver cuánto hay que hacer para conseguir un punto y medio. Entonces, yo ahora lo que te voy a comentar es básicamente, si no tenemos nada en el mismo bloque que nos quita, entre comillas, horas de formación, es decir, que ya tenemos unos puntos y no tenemos que conseguir esos, sino que simplemente irá por el resto, yo te voy a decir el total, ¿vale? Si no tuviéramos nada más que nos compute en el mismo apartado. Entonces, hemos dicho Andalucía 300 horas, Cataluña 7 cursos de 100 horas, pues Madrid, por ejemplo, 400 horas. Aquí sí que se suman todas ellas. Vale. Todas las horas. Entonces, podemos tener cursos de la duración que queramos, pero al final, para conseguir el máximo de puntos, necesitaríamos 400 horas. Luego hay casos muy particulares, que esto ya, bueno, lo digo así con un poco de broma, pero realmente al opositor de esta comunidad no le hace ninguna gracia. Claro. En la comunidad valenciana, por ejemplo, que es aquí donde es probablemente el caso más, digamos, específico o más raro, difícil de entender. Sí, porque en la comunidad valenciana, en formación permanente, o sea, en otros méritos tienes 2 puntos, pero de formación permanente solo puedes conseguir 1. Y de ese 1, 0,75 lo tienes que conseguir en cursos, digamos, de materias generales, de tema pedagógico, lógicamente, porque estamos hablando de educación. Y luego hay un 0,25 que tiene que ser específicamente en cursos de nuevas tecnologías. O sea, que todavía lo complica un poquito más. Sí, ¿vale? Sí. Y luego además está la duda siempre para los alumnos de, bueno, cuando a un curso de nuevas tecnologías, si hablamos de pizarra digital, está clarísimo. Pero hay cursos que dependiendo del tema que traten más exacto, pueden ser, yo qué sé, la gamificación. Pues todo el mundo piensa que gamificación es algo tecnológico y no lo es. Yeah. Aunque es difícil también interpretar. Entonces, bueno, al final, pues como siempre, consejo personalizado. Y luego, bueno, pues te voy a contar un poquito por encima para que sin entrar tanto en detalle de otras comunidades autónomas, pero por ejemplo en Galicia hacen falta 200 horas.
En Castilla y León, con las particularidades que comentábamos antes, harían falta cubrir 600 horas, pero como hemos dicho, siempre con cursos de 100 horas. Ujú. Entonces serían 6 cursos de 100 horas. En País Vasco serían 4 cursos de 100 horas. En Canarias también es igual. Y luego a partir de ahí ya, bueno, pues Castilla-La Mancha, por ejemplo, son 300. En Murcia serían solo 200. Con 2 cursos de 100 horas ya lo tendríamos. Aragón 400 horas y por último te voy a hablar también de Extremadura, que también es un caso un poco particular porque aquí también dividen la formación entre un programa específico que se utiliza en educación en Extremadura, que es el programa Rayuela, que se utilizan en los centros para su gestión. Ujú. Entonces también hay una parte de los puntos que tiene que ser en formación específica de ese programa y luego el resto ya en cursos generales, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, después de hacerme una oposición con respecto a los cursos de Sí. cada comunidad, luego ya me pongo, ¿no?, con el temario. Esto me parece una locura, es decir, vosotros hacéis una labor de ayuda al opositor tremenda, porque es cierto que, pues a lo mejor si eres de Andalucía, pues te quedas, vale, 2 cursos de 150 horas, pero como decíamos antes, si alguien tiene interés por presentarse en otras comunidades, ya empieza a ser un jaleo que la verdad es que es complicado, y lo que dices tú, basados en vuestra experiencia y lo que se hizo el año anterior o la convocatoria anterior, pues podéis tener una idea, pero es que llegas aquí de nuevas y si no tienes a alguien Sí. como tú, pues yo creo que te vuelves loco, ¿no? Sí, suele pasar que, sobre todo lo que dices, cuando no sabes muy bien en qué comunidad opositar, porque te estás planteando varias, por lo que decíamos antes, del ratio de plazas disponibles, etcétera, ahí es donde más interesante es tener este asesoramiento, porque lo que te decía, pues al final tú me dices, voy a opositar en Castilla y León y Extremadura, por ejemplo, pues yo te digo, mira, sí, haz esto, porque con esto no fallas en ninguna de las dos. Ujú. Y mientras te haces los cursos, te lo puedes pensar. Luego ya más adelante la decisión será irrevocable, pero de momento para los cursos, si lo haces de esta manera, te dejas abiertas las puertas de estas 2 o 3 comunidades, que hay veces que gente nos dice, sobre todo, bueno, pues las limítrofes, claro, si estamos Sí. en Madrid, imagínate, pues todas las de alrededor podemos Claro. opositar. Claro. Entonces, hay gente que de primeras dice, bueno, es que no tengo claro a cuál voy a opositar. Pues mira, de primeras hazlo de esta manera y te cubres todas estas puertas, se te quedan abiertas. Claro. Y una vez que se ha hecho el primer ejercicio, que es de la oposición, que es hacer tus cursos, enterarte de cuáles tienes que hacer, me gustaría hablar de el contenido. ¿Qué tenéis en Opositer que sea agradable? Porque una vez que ya sabes, vale, tengo que hacer 2 cursos de 150 horas, ¿qué tenéis a disposición del opositor? Porque me imagino que será quizá la parte más bonita, ¿no?, hacer estos cursos dentro de lo que es opositar. Sí, bueno, efectivamente nosotros siempre intentamos tener cursos que por una parte evidentemente te den los puntos. Claro. Está claro que eso es lo que quiere el alumno, Sí. pero también intentamos hacer cursos que sean por una parte interesantes, entretenidos y luego también útiles. Es decir, no hacemos cursos que pueden ser, para entendernos, aburridos, aunque sean súper útiles, porque o sea, puede haber alguno que sea un poco más aburrido que otro, más divertido, evidentemente, pero que siempre intentamos cubrir los 2 aspectos, que el curso sea útil y que a la vez el alumno disfrute y aprenda cosas nuevas. Por eso tenemos un montón de cursos sobre cuestiones, digamos, pedagógicas novedosas. Ajá. Entonces, pues tenemos cursos de metodología Waldorf, de Montessori, de mindfulness, de trastornos de aprendizaje tipo disgrafía, dislexia y discalculia, que son cosas que hoy en día se trabajan mucho en los colegios, bueno, educación creativa, en fin, tenemos un montón de cursos orientados siempre a esa innovación educativa, porque al final también es lo que demanda el profesorado, cursos que vayan un poco pues al tanto de las nuevas corrientes educativas, que además es un mundo que hoy en día cambia súper rápido, porque antiguamente la educación era muy cuadriculada y hoy, sin embargo, cada día estamos atendiendo más pues a la educación de las inteligencias múltiples, la gamificación, todo este tipo de cosas que hacen que la educación sea más entretenida y divertida y a la vez eficaz. Entonces, bueno, pues todos nuestros cursos van o bien en esta línea que te estoy contando, ¿Sí? o la segunda línea que podríamos encontrar es de nuevas tecnologías, que también es algo donde es muy necesario estar al día. Y entonces, bueno, pues tenemos cursos desde ofimática, Word, Excel, etcétera, y luego cursos muy concretos del profesorado, como la pizarra digital, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, en fin, este tipo de cosas. ¿Y te puedo preguntar cuál tiene más éxito o cuáles tienen más éxito?
Pues lo que te decía antes de innovaciones educativas, por ejemplo, los cursos de Waldorf y Montessori tienen muchísimo éxito. Por ejemplo, pensando todo esto que hemos contado hoy de tema de cursos y de planteamiento de la oposición, como hemos dicho que lo de secundaria de este año lo dejábamos de lado y nos centrábamos más bien en primaria, que es la que va a ser el año que viene. ¿Sí? En primaria estos cursos de Montessori y de Waldorf tienen muchísimo éxito porque son dos corrientes que hoy en día los padres son los primeros en demandarlo. Y entonces, bueno, pues al final aportan visiones diferentes de la educación, un poquito más abierta y un poquito más pragmática en lugar de tan teórica, y eso gusta mucho. Esos quizás son dos de los cursos que más funciona. Y luego también estos que te he nombrado de trastornos de aprendizaje, de déficit de atención con y sin hiperactividad, también son temas que están muy en boga hoy en día porque al final son muy frecuentes y hay que trabajarlos, y el profesorado no tiene esta formación, digamos, de manera oficial dentro de su puesto de trabajo, y al final ellos mismos buscan también complementar sus funciones con este tipo de cosas. Claro, porque no hay que olvidar que también es vocacional. Evidentemente, sí, está claro. Una profesión como la de educación, o sea, dedicarse a educación, tienes que tener tienes que tener muy claro que eso, que es muy vocacional y que al final tienes que poner mucho de tu parte para hacer más amenas tus clases, más interesantes para el alumnado, y que al final consigas enganchar a los niños o a los adolescentes en la formación que les estás dando, claro. Porque si hablásemos, que otro día hablaremos, por ejemplo, de los cursos de justicia, pues me imagino que no serán tan llamativos como me llama mucho la atención la de pizarra digital, de qué es eso, ¿no? Y si a alguien le gusta dar clase, le gusta educar, le encantará hacer un curso de estos. O sea, es obligatorio, lo tiene que hacer para además tener los puntos suficientes para sacar la plaza, pero además lo disfrutará. En cambio, no sé yo si el opositor a justicia lo disfrutará tanto. Seguramente no, porque creo que el curso de educación creativa tiene que ser bastante más divertido que el de Constitución. Seguro. Sí, entonces, indudablemente. Claro, en educación siempre, pues eso, son temas un poquito más agradables, más interesantes, sí. Bueno, pues creo que nos ha quedado un poco claro todo lo que hay que hacer ya de cara a 2024. También nos ha quedado claro que en algunas comunidades hay que darse más prisa que en otras a lo mejor se puede quizá esperar un poco, pero vosotros recomendáis que se empiece ya, independientemente de la comunidad, aunque para algunas ya es ya, como en Cantabria y en Cataluña, que ya es ya. Exacto. O sea, ya no esperes a después de Semana Santa. Ahora mismo empieza a llamar y empieza a ver lo que necesitas. Y luego me gustaría agradecerte toda la paciencia que has tenido para explicarnos cada curso, cada hora, cada comunidad autónoma, la diferencia entre los créditos ECTS y los tradicionales. Muchísimas gracias por habernos aportado todo tu conocimiento. Nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, por darnos esta oportunidad de echar una mano a los opositores. Y nada, veo que has estudiado muy bien la lección, que te lo has aprendido todo muy bien. ¿Has visto? Ahora solo me falta opositar a la educación, claro. Exacto, pues nada, anímate. Muchas gracias, Pablo, de Opositer, y nos vemos pronto para que nos cuentes eso que no es tan bonito, pero que hay muchos opositores, como por ejemplo Justicia. Nada, perfecto, cuando queráis, ya sabéis que hablamos sobre el cuerpo que queráis, sobre la rama de las oposiciones, de tantas que hay, pues vamos concretando una por una. Y nada, aquí estamos a vuestra disposición. Fantástico, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Ella está... Cuantísima información nos da la gente que tiene esta pasión por lo público, que ayuda a los opositores. Esperamos que estés a tiempo de inscribirte en el eventazo de esta semana en Oppo Power, que digo de la semana del mes, y que nos va a cambiar la energía, el chi, el chakra a todos, y nos va a permitir estar un poquito más tranquilos y sentirnos más acompañados en nuestra oposición, porque ya sabéis que lo único que no podemos controlar es todo, solo podemos controlar el temario, así que necesitamos ayuda para todo lo demás. Ella está. Ella está.
Como siempre, hablar con Pablo, una maravilla, nos ayuda muchísimo. Esperamos que los que estéis estudiando las OPOs a educación os hayáis enterado de muchísimos cursos para vosotros. Y ya sabéis, la radio del opositor, @gmail.com, Radio Opositor en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por escribirnos, sobre todo aquellos que nos narráis un poquito vuestra vida y que hace que también nosotros nos sintamos acompañados a vuestro lado. Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias a la Academia AU de Oposiciones y a Opositer, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.